compilamos en la Brigada para Leer en Libertad este libro. Nos parece particularmente importante enriquecer la discusión, no con lo mismo que ya sabemos de este tema, sino con otras cosas diferentes, y quizá que en la que no necesariamente estemos todos de acuerdo. Me pareció que Marisela es la inteligencia, la lucidez más adecuada para presentarles hoy aquí este libro. Y pues cuéntanos qué te... Pues yo primero que nada pues te agradezco muchísimo la invitación a presentar este trabajo que hiciste. Sí me parece muy valioso este trabajo que hiciste de investigación y de recopilación de los textos, que además son sumamente relevantes para el debate hoy en día de cómo nos organizamos como sociedad, como personas, muy particularmente como mujeres, para combatir o para cambiar las cosas que nos disgustan de este mundo. Y todo este trabajo que hiciste de recuperar estos ensayos y el trabajo previo que hiciste de las bolcheviques, sí me parece un trabajo muy valioso para enriquecer nuestras discusiones, sobre todo ahora en este contexto que pareciera que ya todo es feminista y ya todo se trata de temas de la mujer. Sin embargo, sí me parece importantísimo señalar que no todo lo que parece rosa y luce como de mujer es feminista, y que además no todo el feminismo está atento o consciente de la lucha de clases y es antirracista, ¿no? En un país sumamente racista y contradictorio, ¿no? Entonces, pues antes que nada te agradezco mucho que hayas hecho esta recopilación y que me hayas invitado a platicarlo. Y bueno, ya que entraste con el poema de Rosa, sí me gustaría muchísimo señalar algunos, o que tú nos contaras muy brevemente algunos datos relevantes de esta revolucionaria, intelectual, economista, que nos dieras algunos datos biográficos sobre Rosa, y después pasamos con Clara. Bueno, Rosa Luxemburg nació en Polonia. Polonia era un país que ha existido desde hace muchísimos siglos, pero que como Estado independiente es relativamente reciente. Durante el siglo XIX estuvo dividido en grandes imperios. Rosa Luxemburgo nació en la parte de Polonia que formaba parte del imperio zarista, o sea, del imperio ruso. En 1873, en marzo de 1873, precisamente por los mismos días que en París los obreros habían fundado la Comuna de París. Rosa se involucró en el movimiento obrero de su ciudad, nació en una ciudad que se llama Zamość, muy joven se pasó a Varsovia, se involucró en el movimiento obrero en un partido que se llamaba Proletario, fue exiliada a Suiza. En Suiza se metió en unas luchas terribles contra el resto del movimiento socialista polaco en el exilio en Suiza, porque la mayoría de los socialistas polacos creían que lo más importante era la lucha por la independencia nacional. Y Rosa Luxemburgo decía: yo creo que ni siquiera la vamos a poder lograr nunca, lo más importante, simplemente tenemos que luchar por los intereses de los trabajadores. Entonces eso la llevó a romper con el Partido Socialista Polaco y a fundar un nuevo partido marxista que se llamaba Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania, junto con varios compañeros, entre ellos su pareja de entonces, Leopold Jogiches. Después pasó a Alemania, donde se integró al gran Partido Socialista de Alemania, que era uno de los principales del siglo XIX, el Partido Socialdemócrata de Alemania, donde dirigían teóricos como Karl Kautsky y Bernstein. Se metió a polémicas internas bien duras, representó a la izquierda del Partido Socialista Alemán, la lucha contra el reformismo de Bernstein
teórica, escribió un libro que se llama Reforma y Revolución, que es una polémica contra Bernstein y su reformismo. En 1905, cuando estalló un intento revolucionario en el Imperio Ruso, ella regresó a Polonia, fue encarcelada ahí. Afortunadamente, como tenía la ciudadanía alemana, las autoridades zaristas se vieron obligadas a dejarla libre. Regresó a Alemania, siguió combatiendo. Durante la Primera Guerra Mundial se opuso a que el partido alemán apoyara a su propio gobierno en la guerra, fundó la Liga Espartaco, y cuando en 1918 estalló una revolución obrera en la propia Alemania, Rosa Luxemburg junto con otro dirigente, Karl Liebknecht, dirigieron la lucha en Alemania en octubre de 1918, que llevó al poder a los socialdemócratas. Pero los socialdemócratas no quisieron llevar la revolución más lejos, y en enero de 1919, Rosa y Carlos Liebknecht, al frente de la Liga Espartaco, dirigieron otro intento revolucionario, pero este fue suprimido y Rosa fue encarcelada. Y sus carceleros, que eran los compañeros de su propio partido socialdemócrata, dejaron que las turbas reaccionarias, que las turbas fascistas de los Freikorps entraran a la cárcel, la secuestraran y la lincharan. No la lincharan en el sentido de las redes sociales, de hablar feo. La lincharan, la mataran, la destruyeran, su cuerpo. En enero de 1919, este año se cumplen 100 años de la muerte de Rosa Luxemburgo, ¿no? Clara Zetkin era una dirigente alemana, ella sí alemana de Alemania, que compartió sus ideas, las mismas ideas de Rosa, y que a diferencia de Rosa se interesó muy particularmente en el tema de la mujer. Fundó una revista que se llamaba La Igualdad, como dirigente del socialismo, como dirigente femenina del socialismo alemán. Después de la revolución espartaquista, ella sobrevivió, rompió con los socialdemócratas y estuvo entre los dirigentes del Partido Comunista Alemán. Cuando Hitler asciende al poder en 1933, los nazis, que perseguían a los comunistas y los mataban, ella tuvo que huir, se fue exiliada a la Unión Soviética y ahí murió en 1933. Estas son las dos mujeres cuyos escritos vamos a presentar hoy. Dejo que Marisela nos hable de algunas ideas sobre sus escritos, entonces. Uno de los puntos centrales, me parece, de los documentos que compilaste está que se llama el voto de las mujeres. Espérame. Ay. Mientras lo encuentra Marisela, nada más les digo, el Partido Socialdemócrata alemán defendía que las mujeres tuvieran derecho al sufragio, ¿no? En una época en que ningún país todavía lo tenía. Sin embargo, hace un análisis Rosa Luxemburg muy interesante sobre los diferentes espacios de lucha de las mujeres, tanto para obtener el voto como para verdaderamente combatir y cambiar el sistema. Y en ese sentido me parece que es un tema muy actual, ¿no? Porque bueno, si bien ya todas tenemos derecho al voto y todas podemos ejercer nuestro sufragio y aparentemente decidir quién gana en una elección, el cambio radical al que pretendían estas revolucionarias, que era una igualdad y una lucha de clases en la que la clase trabajadora dejara de ser oprimida, y en esta clase trabajadora se incluían a las mujeres trabajadoras, pues no ha sucedido. Y justo no ha sucedido por varios elementos que la misma Rosa ya apuntaba en ese momento, ¿no? Y es que las mujeres necesitamos organizarnos y estar conscientes de qué cambios radicales necesitamos en la sociedad para que haya una verdadera mejor repartición de los recursos, ¿no? O sea, y
en este texto de el voto femenino y la lucha de clases, habla de qué pasa con estas mujeres que pertenecen a la clase burguesa y que bueno, ya tienen, o sea que ellas, su lucha principal y primordial es el derecho al voto, ¿no? Y una vez que lo obtienen, pues pareciera que ese voto solamente es para continuar este sistema de explotación de la clase trabajadora, ¿no? No hay una solidaridad de género, por ejemplo, entre estas mujeres que pertenecen a las clases burguesas, ¿no? Entonces, por eso para ella es fundamental que seamos las mujeres trabajadoras quienes nos organicemos para exigir estos cambios radicales que se necesitan. Y hay una parte que me gustaría leerles, donde desde mi punto de vista explica un poco esto con mejores palabras. El objetivo es el voto femenino, pero el movimiento de masas que se necesita para conseguirlo no es una tarea de las mujeres solamente, sino una responsabilidad común de clase, de las mujeres y los hombres del proletariado, porque la actual falta de derechos de las mujeres en Alemania es solo un eslabón de la cadena de la reacción, la monarquía. En la moderna Alemania, con su capitalismo avanzado y altamente industrializado del siglo XX, en la era de la electricidad y de los aviones, la falta de derechos políticos para la mujer es un resabio del pasado muerto, pero también un resultado del dominio del emperador por la gracia de Dios. Ambos fenómenos, el derecho divino como el factor más importante de la vida política y la mujer casta en un rincón de su casa, indiferente a las tormentas de la vida pública, a la política y a la lucha de clases, unen sus raíces en las podridas condiciones del campo y de los gremios en la ciudad. En aquellos tiempos eran justificables y necesarios, pero tanto la monarquía como la falta de derechos de la mujer han sido desbordados por el desarrollo del capitalismo moderno y hoy son caricaturas ridículas, pero siguen en pie en nuestra sociedad moderna, no porque la gente se olvidara de abolirlos, ni tampoco por la mera inercia de las circunstancias, no. Si todavía existen es porque ambos, la monarquía y la mujer privada de sus derechos, se han convertido en instrumentos poderosos en manos de los enemigos del pueblo. Los peores y los más brutales defensores de la explotación y esclavitud del proletariado se atrincheran tras el trono y el altar, pero también tras la esclavitud política de las mujeres. La monarquía y la falta de derechos de la mujer se han convertido en los instrumentos más importantes de la dominación capitalista de clase. Y en esto, de alguna forma, adelanta o pone por ahí algo que será como el principio de la tesis política de Silvia Federici, una mujer que escribe actualmente sobre feminismo, pero desde el punto de vista del trabajo y considerando el trabajo de parir hijos y el trabajo de cuidados como un trabajo reproductivo, que es como la primera base de la que se apropia el capital, ¿no? O sea, del trabajo que las mujeres hacemos teniendo futuros trabajadores y cuidando a los trabajadores y cuidando a los hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que Rosa pone ahí este tema de las mujeres y cómo si hay una diferencia importante y cómo nuestra lucha tiene un matiz distinto siendo mujeres, ¿no? Fíjense qué buenos fragmentos elegiste. Ese primer fragmento con que primero leíste, ¿no? La lucha por el sufragio femenino es una cuestión de toda la clase trabajadora. Cambien ustedes sufragio femenino
por derecho a tener hijos, a elegir si se tienen hijos o no, y cobra plena actualidad. La lucha por el aborto, por el derecho al aborto, es una cuestión de toda la clase. ¿Por qué? Porque los principales explotadores de la clase trabajadora se atrincheran detrás del altar y del trono, bueno, allá del trono ya no, pero sí del altar todavía, y se convierten la lucha por la igualdad de género en una cosa que interesa a toda la clase. Yo diría, si hubiera un sindicato, por ejemplo, de mineros o metalúrgicos o alguna cosa muy masculinota, yo creo que tiene el derecho, tiene la obligación de luchar por el aborto. ¿Por qué? Porque mientras no luche por el aborto, convierte a la mujer en su enemigo en vez de en su principal aliado, ¿no? En su lucha como trabajadores. No significa que en la familia el minero tenga derecho a decirle a la mujer si tiene hijos o no. Es una cuestión privada de la mujer nada más. Pero defender ese derecho es cuestión de la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Me parece evidente, ¿no? Por este argumento de Rosa Luxemburgo aquí, no es una cuestión anterior al capitalismo, esas supersticiones, y sin embargo el capitalismo se apoya en ellas para seguir oprimiendo toda la clase trabajadora, y si la clase trabajadora no puede convertirse en el tribuno de todos los oprimidos, empezando por las mujeres, nunca va a poder liberarse a sí misma, ¿no? Claro, y en ese sentido es sumamente actual, y el reconocer esta peculiaridad de ser mujer como aquella en la que corporalmente cae el asunto de la maternidad es muy relevante. Y por otro lado, también cómo entiende perfectamente que este confinamiento doméstico es un problema no solo para las mujeres, sino para la clase, porque para la clase trabajadora, porque justo cuando las mujeres empiezan a salir de su casa y se organizan en los gremios, o se organizan en los sindicatos o en las oficinas, o sea, estas mujeres son una parte súper importante de la lucha obrera, ¿no? Hay un, tal vez lo vas a citar, pero hay un artículo de Clara Zetkin, que ella fue teórica en particular de este tema, que creo que es muy actual porque hay posturas feministas de ambos lados, y ella toma ¿de qué cuestión? Ella toma un partido muy claro. ¿Qué cuestión? Sabemos que el trabajo en la sociedad capitalista es explotación, es horrible, sirve a los patrones. Entonces, ¿para qué queremos que las mujeres trabajen? Muchos socialistas de principios del siglo XX decían, sí es cierto, no queremos que las mujeres trabajen, entonces queremos que se prohíbe el trabajo femenino. Y Clara Zetkin sale a decir, no, espérense, sí es cierto que hay explotación en el trabajo, pero la entrada a la fuerza de trabajo, la adquisición, no estamos, sin idealizarla, no estamos diciendo que eso significa la libertad, pero sí significa la posibilidad de luchar. ¿Por qué? Porque si te quedas en tu casa, no te juntas con las demás amas de casas que están en su propio hogar. En cambio, si vas al trabajo, como trabajadora textil, como costurera, por ejemplo, te juntas con las demás trabajadoras y los demás trabajadores y cobras un poder que no tenías antes. Eso me parece muy iluminador, ¿no? Porque, por ejemplo, Silvia Federici creo que sí es de las que dicen, no, como el trabajo es explotación, fue un engaño, fue una falsa libertad. No fue una libertad completa, pero no fue ninguna falsa, porque ya quisiera ver que ella no cobrara. O sea, que ella cobrara de su marido o de su padre, como tendrían que hacer muchas mujeres si fueran excluidas del trabajo, ¿no? Ajá, y justo, y me remite a una de las frases que decía mi abuela Carmen, de tú ten tu dinerito, o sea, tú hazle como sea para tener tu propio dinerito. Esa debía ser el epígrafe de Clara Zetkin. Tú ten tu dinero. Tú ten tu dinerito, Carmen, y ya vamos haciendo la revolución. Claro, pero ante todo, esto ya es de Clara Zetkin, está en la página 92 si quieren seguirlo.
Dice, ante todo, los socialistas deberían saber que la esclavitud social o la libertad radica en la dependencia o independencia económica. Nadie que haya inscrito en su bandera la liberación de toda la humanidad puede condenar a toda una mitad del género humano a la esclavitud política y social que resulta de la dependencia económica. Así como el obrero está sometido al capitalista, así estará la mujer sometida al hombre mientras no sea económicamente independiente. Y la condición de esa independencia económica es el empleo. Si se quiere que las mujeres sean seres humanos libres y formen parte de la sociedad con los mismos derechos que los hombres, no se necesita ni abolir ni limitar el trabajo de la mujer, salvo en casos muy específicos. Las obreras que aspiran a la igualdad social no esperan nada del movimiento femenino burgués, que supuestamente lucha por los derechos de las mujeres. Ese edificio está construido sobre arena y no tiene cimientos reales. Las trabajadoras están totalmente convencidas de que el problema de la emancipación femenina no está aislado de la cuestión social, sino que forma parte de ella. Tienen perfectamente claro que este problema nunca se resolverá si no es con una transformación fundamental de la sociedad. La cuestión de la emancipación femenina es hija de los nuevos tiempos y es la maquinaria quien la ha dado a luz. Sí, porque es muy interesante que no había, aunque la opresión de la mujer ha existido siempre, o hace, no siempre, pero desde que existe propiedad privada al menos hace siglos, desde la revolución del Neolítico, fue solo con la aparición de la clase obrera que surgió el movimiento por la igualdad de la mujer. ¿Por qué no cayó del cielo, no? Porque es posible, antes no era posible, ahora es posible la plena igualdad, no gracias a la industrialización. Y claro, y es una igualdad que, o sea, por la que evidentemente vamos a luchar. O sea, y además de considerar que no solamente es una lucha de clase económica, o sea, también hay otras clases en un país como el nuestro involucradas, ¿no? O sea, el racismo, ¿no? O sea, no podemos tener una lucha por los derechos de la mujer que no considere también que entre mujeres hay mujeres blancas, mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, ¿no? Entonces, bueno, habría que atender también a eso y que no, o sea, lo que decíamos en un principio, no todo lo que viene con cara feminista realmente está apelando a una mejor distribución de los recursos, ¿no? Y en ese sentido quiero citar algo de Rosa, que habla sobre justo estas mujeres que asumen una bandera, por ejemplo, por el voto, pero que en realidad no estaban en ese momento asumiendo una lucha real de clase para favorecer al proletariado, ¿no? Y dice, a la mujer burguesa no le interesan realmente los derechos políticos, porque no ejercen en la sociedad función económica alguna, pero goza de los frutos acabados de la dominación de clase. En lo que concierne a las burguesas, la reivindicación de igualdad de derechos para la mujer es pura ideología, propia de grupos débiles, aislados y sin raíces materiales. Es un fantasma del antagonismo entre el hombre y la mujer, un capricho. De ahí el aspecto risible del movimiento sufragista. La proletaria, en cambio, necesita derechos políticos porque ejerce en la sociedad la misma función económica que el proletario. Trabaja igual que él para el capital y mantiene igual que él al Estado que lo oprime tanto como a él. Tienen los mismos intereses y necesita las mismas armas para defenderse. Las profundas raíces de sus exigencias políticas no están en el antagonismo entre el hombre y la mujer, sino en el abismo social que separa a los explotados de los explotadores, es decir, en el antagonismo entre el capital y el trabajo. ¿Qué escritora tan poderosa era? Digo, aparte de ser Marisela, como ya oyeron los que estaban antes, mujer y trabajadora, es una gran escritora. Entonces no dejará de apreciar que Rosa Luxemburgo también, qué estilo
qué poder para decir algunas cosas, ¿no? Y algunas hasta a mí me dejan un poquito asustado del radicalismo de algunas frases, pero me fascina, ¿no? Me encanta que sea tan clara y tan fuerte, ¿no? Esta frase de la mujer burguesa es el parásito del parásito. ¡Ay, cabrón, qué fuerte! Bien rudo. Pero sí es el caso, ¿no? Se imagina uno perfectamente a la patrona de la trabajadora doméstica, que no hace trabajo doméstico, no comparte la opresión de la mujer, porque no hace el trabajo, o sea, es verdad que cualquier clase no necesita ser trabajadora para estar oprimida como mujer. Todas las mujeres están oprimidas porque se les niega la misma igualdad en la sociedad. Pero una mujer que puede pagar a otra mujer para que haga el trabajo doméstico, pues obviamente no va a tener intereses comunes con su trabajadora, ¿no? Al contrario, va a tener el mayor interés. Una amiga decía que había ido a la marcha del 8 de marzo, del Día Mundial de la Mujer Trabajadora, y había contratado una nana para que cuidara a los hijos ese día. Uno puede claramente puede verse y en cierto modo, no deja de ser, como hombre, no, tampoco podemos decir, pues qué mal. Claro, porque a ella le tocaba cuidar a los hijos. A los hombres no nos daríamos cuenta del problema si tuviéramos que cuidar a los hijos, ¿no? O sea, digo que fue una amiga, pero esa amiga también estaba casada y al amigo no le importó. Y es que, justo allí es donde ya el trabajo cotidiano es lo que debe hacerse, ¿no? O sea, pues de alguna forma nosotros también deslizarnos hacia ese punto de dejar que a los hijos los cuide el Señor y que el Señor se haga cargo a su manera, con sus errores, con sus fallas, pero preferible a que se haga cargo a seguir nosotras asumiendo un papel de cuidadoras chantajistas, ¿no? No, también hay un pequeño problema ahí, que es a veces no hay señor alguno al que recurrir. Es una realidad que el mito de la familia mamá-papá es una excepción más que una regla. Entre más abajo de la sociedad vayas, más es el caso, ¿no? Hombres ausentes, no necesariamente por flojos o por ojetes, más bien al revés, casi siempre más bien al revés, por trabajadores, porque se fueron, emigraron o algo así. Por eso entre más pobres, más ausentes. Entonces, a veces no hay hombre. Entonces, ¿quién debe cuidar quién debe contribuir? Pues los hombres de toda la sociedad. ¿Mediante qué? Guarderías, comedores, pero también a veces si logramos que el Estado lo haga, excelente, pero mientras también entre nosotros, o sea, el partido, los colegas de trabajo, el sindicato, cuidarnos a nuestros, yo no tengo hijos, pero son nuestros hijos, ¿no? Porque si no las mujeres, o sea, es muy cómodo para los hombres decir, vamos a la marcha, las mujeres no se comprometen, no, porque ¿dónde están las mujeres? Pues cuidando a los hijos. El sindicato, los colegas de trabajo, tenemos que echar la mano como colegas, no necesariamente como esposos o padres. O sea, yo no tengo hijos, pero igual somos responsables como sociedad. Pero eso nunca va a pasar. Los grandes recursos de la sociedad nunca van a pasar mientras sigan en manos privadas, de unos cuantos, no solo privadas, sino en muy pocas manos, de 3 o 4 grandes millonarios que manejan el 90% de la riqueza de la sociedad. Sí, y justo por eso, o sea, me parece que uno de los temas que más se desprende de estos escritos es el colectivizar asuntos, el generar espacios comunes para, pues, entre muchos, atender diferentes temas como los hijos, el estar más por una forma de organización internacionalista y no nacionalista. Uno de los textos que están incluidos de Rosa Luxemburgo tiene que ver con abolir absolutamente la pena de muerte, ¿no?, que hoy en día sigue vigente en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, o en países que condenan muchísimo la liberación de la mujer, ¿no? Ese es un texto que incluí porque me parece, no tanto por la pena de muerte misma, sino porque es un grito de solidaridad
materialista con los oprimidos. Los oprimidos no quiere decir la gente buena, quiere decir los oprimidos. Entre los oprimidos hay delincuentes, sí, hay delincuentes, hay gente, hay asesinos, hay etcétera, que están en las cárceles. Y Rosa Luxemburgo, no por delincuente, sino por revolucionaria, fue a dar a la cárcel con ellos. ¿Y qué concluyó estando en la cárcel? Que todos eran víctimas de la sociedad de clases, no solo los intelectuales revolucionarios, sino los asaltantes, las prostitutas, los narcomenudistas, hubiera sido el caso de haber estado ella viva aquí y ahora. Y decía, tenemos una deuda de honor, los revolucionarios tenemos una deuda de honor con los presos del fuero común, con los encarcelados que no son presos políticos, con los encarcelados normales. Y era ella estaba hablando de la pena de muerte que seguía vigente en Alemania de su época, pero se puede aplicar en general a los derechos de los presos, que son no necesariamente la mejor gente de la mejor gente, pero sí quizá las víctimas más concentradas de la opresión de clases en esta sociedad. Aquí en Iztapalapa tenemos un par de grandes reclusorios, quien haya tenido el gusto de visitarlos, o ya sea, digamos, en calidad de turista o de residente, se habrá dado cuenta que son hoyos de opresión, donde el dinero cuenta muchísimo. Quien no tiene dinero no puede tener ni sol cuando hace frío, ni sombra cuando hace calor, literalmente, ¿no? Aquí en Reclusorio Oriente o Santa Marta Catitla, para no ir tan lejos, creo que ese texto de Rosa. También hay otro parecido que habla sobre un caso donde de pronto empezaron a aparecer indigentes muertos, envenenados, no se sabía ni por qué, ¿no? Quizá por un arenque podrido o por aguardiente adulterado. Y Rosa Luxemburgo usa ese caso para llamar a los trabajadores, no a los indigentes, sino a los trabajadores, a los empleados, a los sindicalizados, a decir, ¿ustedes creen que son muy distintos? No son tan distintos. Hoy son trabajadores, mañana, si los corre el patrón, serán indigentes. Entonces vamos solidarizándonos con los más pobres de los más pobres, porque los trabajadores tenemos un interés común con ellos. Y es un texto bellísimo, poderosísimo, donde además pinta una raya de demarcación brutal con los funcionarios que dice que la emperatriz, la esposa del Kaiser, mandó condolencias, pero como no sabían ni quiénes eran los deudos porque eran indigentes, se las mandó al alcalde de la ciudad, y el alcalde de la ciudad dijo, pues gracias, pero el alcalde de la ciudad no tenía ningún pariente entre los muertos, no había, dice Rosa Luxemburgo, no había comido el arenque podrido ni el aguardiente adulterado, y todavía comenta, a pesar de su buen precio. O sea, aunque era un buen negocio, el alcalde de la ciudad no había compartido ese banquete de Navidad, porque además esto ocurrió en Navidad, para subrayar más la hipocresía de la sociedad. Y bueno, ahorita me acuerdo, ahí tengo otra cosa que decía sobre ese artículo, pero ahorita se me olvidó, a ver si me acuerdo. ¿Quieres que lo hablamos al público, Hansen? Si tienes algo más que decir, porque sí me quedé mucho. Pues, no, si quieres sí. Pues ya nada más para cerrar, sí quisiera, pues eso, recalcar cómo en estos textos también se explica muy claramente el asunto de la doble opresión de la mujer, ¿no? O sea, la opresión por parte de un Estado capitalista y la opresión de casa, ¿no? Y cómo, pues sí, es a todos, hombres y mujeres de la clase trabajadora, a quien nos toca desbaratar esa doble opresión, y que si entre tener trabajo y no tener trabajo, siempre vamos a elegir tener trabajo, porque eso nos da oportunidad de organizarnos como mujeres, ¿no? Y conversar entre unas con otras sobre mejores posibilidades, y pues... Quien haya llegado después, quien no haya oído qué estamos haciendo aquí, estamos regalando el libro. Quien no lo tenga, párese allí, pida un ejemplar, uno por familia de preferencia, porque aunque no se acaben los que tenemos aquí, estos libros se van a seguir regalando hasta que se acaben. Entonces les pedimos, sean solidarios, no se lleven más que uno por familia, para que nos queden para seguir regalando en situaciones como esta, y que se anoten en una listita que es para que la Fundación Rosa Luxemburgo, precisamente, que nos ayudó a publicarlo dando dinero, sepa que se convirtieron en libros, pero nadie se vaya a quedar sin su libro.
Y lo último también de las dos autoras, de Rosa y de Clara, pues sí podemos percibir claramente una propuesta que sigue siendo un debate que ya señaló Oscar, ¿no? El tema de la maternidad. Y la maternidad tiene que ser elegida, que nosotras decidamos si queremos o no queremos ser madres. Nadie más. Es cada mujer en su fuero interno, con sus condiciones y con un análisis de su potencialidad y su estar en el mundo, quien decide si quiere o no quiere ser mamá. Nadie más. Y lo decide de todas las maneras que ella decida. A su vez, si decide tener una vida sexual y no ser madre, también está en su derecho, porque muchos dicen sí, que decida no tener hijos mediante ser casta y pura. No, que decida es una decisión diferente. Puede decidir tener una vida sexual plena y no ser madre. Hay mujeres presas en toda América Latina y en México en particular por haber decidido eso. Así se las dejo, ¿no? Mientras la mujer no sea dueña legal de su derecho, estará controlada por el Estado y eso perjudica a todos los trabajadores. Muchas gracias por estar aquí. El programa sigue.